Dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. A nuestro hermano Moisés, a nuestro hermano Nicky, saludo con mucho gusto a la mesa directiva de aquí del distrito. Paz de Cristo. A todos los pastores también que hoy están aquí, ¿verdad? Dios les bendiga, y a cada una de las personas que han venido a este evento. Creo que venimos a fortalecernos en el Señor para salir a cumplir, ¿verdad? Con esa gran comisión que el Señor nos ha dejado. Somos ministrados, somos respaldados, fortalecidos por el Señor para salir a hacer, ¿verdad? A dar de gracia lo que de gracia estamos recibiendo. Y bueno, ya nuestro hermano Moisés ha hecho una introducción con respecto a lo que son las llaves del reino, la autoridad que el Señor le ha delegado y le ha dejado a la iglesia para tener acceso legal a las bendiciones, a las promesas, al poder, a la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. En su ministerio terrenal nosotros miramos al Señor ministrando multitudes, pero Él discipuló a 12 hombres, a los cuales les entregó el mensaje, los entrenó, les dio la revelación, les mostró quién era. Esa pregunta que ayer alguien nos compartió, nuestro hermano Nicky, creo, en su participación, cuando él decía: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empezaron a salir las diferentes versiones, que hasta el día de hoy, con respecto a quién es Jesús, hay muchas versiones. Pero aquellos que hemos conocido al Señor y que nos ha sido revelado quién es el Señor Jesucristo, el Señor les pregunta: bueno, eso dice la gente, en su versión inexacta porque no me conoce, pero para ustedes, ¿quién soy? Entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y bueno, a mí la llave primera que se me ha dado es el nombre de Jesucristo. Y hay una profundidad teológica ahí tremenda. No me voy a meter en muchas cuestiones teológicas. Quiero hablar de la autoridad del nombre que el Señor nos ha dado y que nos ha entregado a la iglesia, porque es muy importante. Pero sí voy a empezar con un texto polémico. Zacarías 14:9 dice la palabra de Dios: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y digo que es polémico porque dice: ahí está, será uno y uno su nombre. Pero el Shema de Israel, el primer mandamiento, aguántenme un ratito parado, ahorita van a estar sentados un buen rato. El Shema de Israel, que encontramos en Deuteronomio 6:4, y lo encontramos en Marcos 12:29. El primer mandamiento de todos es: oye Israel. The first commandment is, listen Israel. El Señor nuestro Dios, The Lord our God, el Señor, the Lord, uno es. one is, or is one. No son tres, He is not three, no son dos, he is not two, Él es uno. he is one. Y su nombre And his es name is Jesús. Jesus. Pero el profeta Zacarías, The prophets, en el capítulo 14, versículo 9 que mencionamos, habla verse 9 that we have mentioned, de otro tópico. speaks of another topic. Jehová será rey sobre toda
y en aquel día será uno and in that day, y uno su nombre. in his name. Y aquí no se refiere a la divinidad en cuanto a su esencia, Referring to the divinity, to his essence. se refiere a las manifestaciones y al nombre. He refers to the manifestations and names. Porque ustedes y yo podemos leer en la historia bíblica Because you and I can read this biblical story a un Dios que se manifiesta de diferentes maneras, of a God that manifests in different ways, a un Dios que le habla al hombre de diferentes maneras. to a God that speaks to man in different ways. Hebreos 1:1 Hebrews 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces says that God speaking many times y de muchas maneras, and in many ways, de muchas maneras, of many ways, de muchas maneras, of many ways. es un solo Dios He is one que God habla, that speaks, que se manifiesta, that manifests, que se muestra al hombre that shows himself to man de diferentes maneras, in different ways, de la manera que a él le plazca. in the way that he pleases. El tiempo no es problema para él. Time is not a problem for him. Las dimensiones en las que nosotros nos movemos no son problema para The él. dimension in which we move in is not a problem for him. Y entonces el hombre, So man, la teología, or the biology, el estudio de Dios, the study of God, nosotros no lo hemos acabado, we haven't finished it. no está completo, It is not complete. no está terminado. It is not finished. La teología es lo que Dios nos deja estudiar de él, Theology is what God allows us to study about him. lo que Dios nos ha manifestado What de God él, has manifested to us about him. para que nosotros tengamos nociones. No se nos ha revelado completamente He has not been completely revealed to us, toda la plenitud de Dios. or his whole. Explotaría el universo, hermano. The universe would be exploded. Y entonces hay algunas verdades bíblicas que necesitamos entender. There are a few biblical truths that we need to understand. En estos postreros días, These final days, dice el escritor a los hebreos, Scripture of Hebrews says, Dios nos habla por medio de Jesucristo. God speaks to us through Jesus Christ, La forma en que Dios the se way ha manifestado in which God has manifested últimamente lately en esta última dispensación, la dispensación de la gracia, in this dispensation of the grace es Jesús. is Jesus. Es Jesús. Is Jesus. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses Apostle Paul says in his letter to Colossians, que en Jesús habita corporalmente. Jesus dwells, En Jesús habita corporalmente toda la plenitud. within the body, his whole, No la mitad, not just a half, no una dosis compartida del poder y de la divinidad de Dios. not just a doses of his power and divinity. En Jesús habita corporalmente Jesus, toda la plenitud de la divinidad. Si quieres leer en inglés Colosenses 2:9, porque es muy importante que se entienda en español y en inglés. it is Es important muy to importante. understand in both English and Spanish. Ujú. English. It says, for him in the whole fullness of deity dwells bodily. Entonces, en Jesús habita corporalmente toda la plenitud So in him, de la divinidad. his fullness of deity dwells. Jesús Jesus no es la segunda persona de ninguna cosa. is not the second person of anything. Jesús Jesus no es la segunda persona de ninguna cosa. is not the second person of anything. Yo no tengo un Dios de segunda. I don't have a God who is in second. Yo no tengo un Dios de I don't have segunda. a God who is in second. Jesús es el alfa Jesus is the Alpha. y es la omega. He is the Omega. Es el primero He is the first. y es el último. He is the last. El que es, He is the one. el que era He is the one who was. y el que ha de venir. And he is the one to come. El Todopoderoso. He is the all-powerful. El The Todopoderoso. all-powerful. Puede ocupar su lugar. You
can take a ¿Dónde seat. está la dificultad para entender esto? Where's the difficulty to understand this? En las manifestaciones, In the manifestations, en los nombres, in the names, en los títulos. in the titles. Mire, antes de que el Señor le revelara su nombre a Moisés, Before the Lord revealed his name to Moses, en Éxodo in 3:14, Exodus 3:14, era conocido como el Dios de los patriarcas. he was known as the God of the patriarchs. Pero mucho antes de eso, But way before that, cuando Dios se manifestó como el creador, when God manifested as creator, la Biblia nos dice en Génesis the 1:1 Bible speaks to us in Genesis 1:1. que en el principio creó Dios los In the cielos y la beginning, tierra, God created the heavens and the earth, y la tierra estaba desordenada y vacía. and the earth was without order and in a void. Ponga mucha atención en esto porque la ciencia habla de la antigüedad de la tierra Pay attention because the science speaks of the age of this earth. y hablan de millones y millones de años. It speaks of millions and millions of years. Y a veces confundimos la historia de la tierra con la historia del hombre. And sometimes we confuse the story of the earth with the story of man. Y la historia del hombre, según la Biblia, And the story of man, according to the Bible, son aproximadamente 6,000 años. is apparently Y 6 entonces million no years. nos dan las cuentas. So the numbers do not add up. Pero But- la Biblia habla de la antigüedad de la tierra. The Bible speaks of the age of the earth, No nos dice cuánto tiempo duró la tierra desordenada y but not vacía. how long it was without order and Cuando and void. Dios por su palabra When God, by His word, empezó a ordenar todas began las to cosas. order all the things, E hizo al hombre made the man, y lo hizo a su imagen y made semejanza. into His image and likeness. Entonces, no son los mismos datos. So it is not the same data. La ciencia puede hablar de la antigüedad de la tierra Science can speak of the old age of the y earth, tiene sus teorías And they para can have hablar del origen del hombre. theories to speak of the origin of man. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, The Bible, that is word of God, y que nosotros la recibimos y la creemos por fe, and Jesus, who we receive and believe in faith, nos dice que hay un Dios creador de todas las cosas. tells us that there is a God, that creator of all things, Un Dios con D mayúscula. a God with an uppercase D, Un Dios que es G. sobre todos los dioses. a God who is above all gods, Un Dios que es sobre todo poder. a God who is above all power, Un Dios que es sobre toda la historia. a God who is above all stories, Un Dios que es sobre todas las above cosas. all things, Un Dios que está por encima, God who is en el above. tope, en la cima. He's at the top, No hay autoridad sobre él. and there is no authority above him. Él se hizo a sí mismo. He created himself. Él se aconseja a sí mismo. He gives advice to himself. Está rodeado de virtudes y de atributos. He is surrounded by virtues, Y habla con ellos. and he speaks to them, Y está con ellos. and he is with them. Es un Dios que es espíritu. He is a God who is spirit. No tiene cuerpo. He has no body. No está He limitado. is not limited. No hay una medida humana. There is not a human measurement No hay for una him. fórmula humana. No hay un conocimiento humano que pueda limitar There is no human knowledge a nuestro Dios. that can imitate our God, Es espíritu. who is spirit, Se mueve en el tiempo. who can move in time, Se mueve en las who circunstancias. moves under circumstances. Se mueve en las épocas. Por eso Moisés en el Salmo 90 That's why dice, Señor, tú nos has sido refugio That's why in the de Psalm says, God, you have generación been a refuge en for generations generación. to Antes generations. que naciesen los montes y Before they were formases born. la tierra y el mundo, desde el siglo Earth y and hasta el world can siglo, pass, tú eres centuries and Dios. centuries, you are still God. Pero el hombre en su relación con él But man, in his relationship with God, ha recibido diferentes manifestaciones de Dios. has received different manifestations of God. Y de acuerdo a esa manifestación, According to that manifestation, el hombre le ha puesto títulos, man has placed many titles, nombres, names, explicaciones. explanations. Voy a decir esto con mucho respeto, I'm going to say this with all respect. pero la Trinidad misma, The same Trinity, en el concilio de Nicea en el año 325, Council of Nicaea, es una explicación humana is a human explanation para la divinidad de Dios. for the divinity of God. La Trinidad no es un término bíblico, Trinity is not a biblical term.
no existe en la Biblia. Does not exist in the Bible. El pueblo judío de donde viene la palabra, The Jewish people that comes from the word, de donde viene Jesús, from where Jesus comes from, de donde viene la historia de la from salvación, where the story of salvation comes from, es un pueblo monoteísta. Cree en un solo y único Dios verdadero, they're a monotheist No people. en They dos, believe in one single God. ni en tres, Not in two, not in three. en un solo y único Dios One verdadero. single and true God. Y ese mismo mandamiento That same commandment pasó al Nuevo Testamento. has come over to the New Testament. En el Evangelio según San Marcos capítulo 12, According to the book of Mark, citando la ley del Antiguo Testamento, citing the law of the Old Testament, se nos recuerda el primer mandamiento, no solo de Israel, we are reminded about the first commandment, not only of Israel. el primer mandamiento de todos es: The first commandment of everyone is, el Señor nuestro Dios, el Lord Señor our God, uno es. the Lord one is. Uno es. The Lord is one. Pero allá en el principio, cuando no se conocía su nombre, But in the beginning, when his name was not known, pues el hombre, para hablar de Dios, in order for man to speak about God, usaba diferentes términos. they would use different terms. Y nosotros encontramos en la historia bíblica We can find in the biblical story, que se le llamó el Shaddai, he was called El Shaddai, porque Dios se manifestaba en los lugares altos, en las Because he was montañas. manifested in the high places. Y el Shaddai significa el Señor Dios fuerte, El Shaddai meant musculoso, poderoso. Lord great and strong, El Señor que se manifiesta en las the alturas. Lord who manifests in heights. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. That's why the psalmist says, I will ¿De raise my dónde sight vendrá mi to the socorro? mountains. Porque en ese tiempo Where las shall my help come culturas from? adoraban a Because los at that dioses time, en los lugares altos. They would pray, they would worship God Y in the entonces a heights. veces en diferentes necesidades la gente voltea So a ver sometimes in qué different Dios le puede necessities, ayudar. They would turn their sight up Y el to see what salmista God would say. decía: yo voy a levantar, voy a acudir, And the psalmist says, I will voy a rise, buscar en los I will montes, seek in the mountains a ver qué Dios puede to see socorrerme, what God can a ver help qué me Dios with. puede ayudarme. What God can help with. Pero él mismo se responde And he himself responds. y dice: mi socorro viene de Jehová. Says that my help comes from the Lord. Y especifica porque hay He muchos specifies dioses, that there are many gods. hay muchos nombres, There are many names hay muchas divinidades There are many con D divinities. minúscula. with a lowercase g. Pero él dice: yo, mi socorro viene But he says that my help comes from del Dios the verdadero, true God, del que hizo los cielos the y one la who created tierra. the heavens and the earth. Alabado sea su nombre. Praise be his name. Y el Shaddai And Shaddai se refiere a eso, al refers to that, creador, to the creator, al poderoso, to the powerful, al todopoderoso, to the all-powerful. no a cualquier Dios, Not just any God, no a cualquier ídolo, not just any idol, no a cualquier Dios con D minúscula, not just any God with a lowercase g, sino al Dios con D mayúscula, if not a God with the uppercase G, con de todos los dioses. above all gods. Paz de Cristo. Y entonces después de eso nosotros miramos a los patriarcas, el Dios de Abraham, So after that, we see the Dios de patriarchs. Isaac, We see Abraham, we see Dios de Isaac, Jacob. the God of Jacob, En los jueces and Judges. nosotros miramos cómo estos personajes tenían su encuentro con Dios. We see how these different Y ellos characters have their podían- encounter with God. Ellos decían: Jehová Nisi, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, They will say Jehová that the Lord Jireh is es mi proveedor, my provider, Jehová Rafa is Rapha, es mi sanador. my Savior. Y entonces, My de healer. acuerdo a como Dios se manifestaba, And according to how God would manifest, recibía títulos he would receive titles y nombres. and names. Pero en Éxodo 3:14, But in Exodus 3:14, Moisés, Moses, que es llamado por el Señor para ir a libertar who was called by the Lord to go and free al pueblo de Israel de Egipto, the people of Israel from Egypt, recibe la comisión de parte de Dios. he receives a commission from God. Y le dice: tú vas a ir, he oído, el clamor de mi pueblo ha subido. He
says, I have heard the cries of my people, y te voy a enviar para que vayas y los and I will libertes. send you so that you can free them. Y entonces Moisés les dice, Señor, Then Moses says, Lord, ¿y quién voy a decir que me envía? and who will I say has sent me? Bueno, vas a ir a Egipto Well, you're going to go to Egypt. y le vas a decir a Faraón You will tell the Pharaoh, y le vas a decir a mi pueblo and you will tell my people que el Dios de Abraham, that the God of Abraham, el Dios de Isaac God of Isaac, y el Dios de Jacob te ha enviado. and God of Jacob has sent you. Y él le dice, no, And he says, no, yo no quiero ir con el Dios de mis antepasados. I don't want to go with the God of my ancestors. Yo quiero llegar allá I want to arrive there con un Dios personal. with a personal God. Quiero que me digas I want tu you to tell me nombre, your name, tu nombre. your name. No voy a llegar I won't con arrive títulos, with titles, porque la tarea es tremenda. Voy yo solo a enfrentar al ejército más poderoso de la tierra, I will go to confront the most powerful army, al gobernante más poderoso de la tierra. to the government that is most powerful on earth. Y no voy a llegar con un Dios histórico. But I won't arrive with just a story of a God of stories. No voy a llegar invocando la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. I won't come or arrive telling the stories of the God of Abraham, Isaac, Quiero Isaac que a and Jacob. esta misión I want that in this mission, le pongas el sello de tu nombre. place your seal, your mark. Y entonces el Señor le dice, bueno, The Lord then says, well, yo soy. I am. Así dirás a los hijos de Israel. That's what you will tell the children of Israel. Yo soy, I am, me envió a vosotros. I am who I am has sent you. Y surge el tetragrama. YHWH, sin vocales, puras consonantes. There were a few letters without vocal, without Hay más de 106 pronunciaciones diferentes. a few letters that combine with many different ways to pronounce it. Si se utiliza un sistema vocálico, si le combinamos vocales, There is a certain system that is used to pronounce it. hay más de 106 pronunciaciones There are over 106 distintas para el tetragrama. distinct pronunciations. Las más conocidas The most known es Jehová is y Jehovah Yahvé. and Yahweh. Pero traducidas del hebreo But from Hebrew al español to Spanish significa yo soy. or to English, it means I am. Al español. No está bien. Significa yo soy. I am I am in who I am. English. Yo soy. Usted y yo lo leemos en la Biblia esa expresión. You and I read that expression in the Bible. Lo leemos en español y para nosotros tal vez no tenga mayor significado. We read it in Spanish or in English and may not have any significance. Pero cuando Jesús aparece en su ministerio aquí en la tierra, But when Jesus appears in his ministry here on earth, el nombre Jesús the name Jesus rompe un silencio de 400 años. breaks the silence of 400 years. Dios se había enojado con el pueblo y guardó silencio por 400 años. God kept silence from the people for 400 years. No hubo profeta. There was no prophet. Hay libros que se escribieron en ese tiempo que tienen un valor histórico. There are books that was written within those times that have Son historical libros value. deuterocanónicos, apócrifos, no inspirados. These were books that were not inspired. No le restamos el valor histórico, We don't take away their historical value, pero no son inspirados por Dios. but they are not inspired Porque by su God. espíritu estuvo enojado con Because nosotros the Spirit was mad at us. y no se comunicó con And nosotros it por did not 400 communicate with años. us for 400 years. Ese silencio That silence fue interrumpido was interrupted por el anuncio de los ángeles a los pastores by the en announcement Israel of the angels and the para pastors of Israel decirles to tell them que un gran Salvador, that a great Savior, ponga atención en esto porque en pay el attention nombre because in the name va impreso el carácter, they will go with, en el nombre va impreso el propósito, goes hand to hand to the purpose en and el the nombre character. va impreso, hermano, la misión, Goes hand to hand to the vision.
Va a nacer un niño en Belén, There will be a child that will be born, and el cual se llamará Jesús, who shall be called Jesus. porque viene a salvar lo que se había Because perdido. he comes to save what has been lost. Pero también se le puede llamar Emanuel. Emanuel, And he is also given the manual. Dios God con nosotros. with us. Dios God con with nosotros. us. Y lo que voy a decir enseguida me gusta mucho, And what I'm going to say, I porque soy enjoy a el lot. secretario de misiones. I'm the Secretary of Missions. Tenemos un Dios misionero, I have a missionary God. porque para salvarnos, Because to save us, Él se mudó del cielo he moved from heaven y se hizo como uno de nosotros. and became just like one of us. Por eso Filipenses capítulo 2, That's why Philippians versículos 5 al chapter 10 2, dice, verse 5 to haya 10 pues en says, vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo be the Jesús, same el feeling that cual was within siendo Jesus en Christ within forma us, de Dios, that when he, no being God, estimó el ser igual, he did not underestimate igual, being the same, no menor, not less, no inferior, not inferior, igual a Dios, not equal to sino God. que se despojó a sí mismo. Nadie le quitó la vida, Él la puso. No one took Él his la life away. puso. He placed it. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, Taking form of a servant, hecho semejante a los hombres, made similar to man, y estando en la condición de hombre, and being in condition of man, porque alguien cuestiona because someone questions que para él fue fácil that for him it was easy ir a la cruz, to go to the cross, vencer a la muerte, to defeat death, vencer la tentación, to defeat temptation, vencer al diablo, to defeat the devil, porque es Dios. because he is God. Pero en su ministerio terrenal But in his earthly ministry, venció todas las cosas que usted y yo enfrentamos he defeated all things that you and I confront en la condición de in hombre. the condition of man. Por eso en el Getsemaní, cuando estaba en su última pasión, That's why he was in his last occasion, cuando estaba en agonía, and he was in agony. dijo, Padre, si puedes aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. May my will not be done. but Alabado yours. sea el nombre del Señor. Praise be the name of the Y Lord. en su condición de hombre And in se his humilló condition of a sí man, mismo, humbled himself, haciéndose obediente hasta la muerte being obedient until y death, muerte de cruz, and died por on the lo cross, cual se le dio un in nombre, which he was given a name, por lo cual se le dio un nombre. by which he was given a name. Ponga atención, Zacarías Pay 14:9. attention, Zechariah 2:14-9. En aquel día Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová será uno, The Lord shall be one, y uno su nombre. and one in his name. Y a él se le dio un nombre And he was que given a es name sobre that is todo above all nombre. the names, Para que en el nombre de Jesús so that in the name of Jesus, se doble toda rodilla all knees may bow down, de los que están en el cielo, of those who are in heaven, en la tierra on earth, y debajo de la tierra. and under earth. Y toda lengua confiese And all tongue que shall confess Jesucristo that Jesus Christ es el Señor. is the Lord. Pasen ustedes dos, por favor. You two may come forward. Mire, hermano, esto que voy a ejemplificar enseguida sería una blasfemia, una herejía. This that I'm going to do would be a blasphemy or a heresy. Si fueran tres, If it was three, la divinidad. divinity, Filipenses 2 dice, Philippians 2 para que toda rodilla de los que están en el cielo. says that for all knees that Se who are in doble. heaven shall bow, Quiere decir que si somos tres, which means that if we are three, ellos dos doblan su rodilla ante Jesús. these two would bow their knees before Jesus. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Aunque estoy hablando del nombre, Although el I'm speaking nombre of the name, está intrínsecamente ligado a la unicidad.
Es uno. It is one. Y su nombre es And the name is Jesucristo. Jesus Christ. Nombre sobre todo nombre. Name above all names. Por eso cuando Pedro fue lleno del Espíritu That's why Santo, when Peter was filled with the Holy Spirit, se puso en pie junto con los 11. No fue solo, los 11 estaban con he él. stood with the Si 11 Pedro other estaba en disciples, un error, los was not otros alone. 11 le hubieran dicho, pero no estaba en un error, estaba lleno del Espíritu Santo. and if Peter was Cuando in a dijo, mistake, este then the 11 would have told Jesús him, but he wasn't in a es la mistake. And piedra he said, "This is reprobada por Jesus." ustedes los edificadores. Pero hoy But today, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hoy se ha convertido The en Lord la Jesus cabeza, Christ. en la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. because there is no name, Porque no hay otro nombre there is no name debajo del cielo dado a los hombres Given to en the el man, cual podamos ser in which we can be salvos. saved. Solo en el nombre de Only in the name Jesucristo of Jesus hay Christ, salvación. there is salvation. Paz de Cristo. Peace of Christ. Mire, yo necesito que usted me entienda esto porque aquí me voy a poner religioso apostólico. You may think that I'm going to become very religious. Hermano, cantarán los mismos coritos. Brother, they may sing same songs. Pueden parecerse a nosotros, They can look just like us. pero el Señor va a venir por una iglesia But the Lord will come for a church. y la Biblia lo dice, And the Bible says, que lleva su that has nombre. His name. Y tiene que invocarse el nombre. And His name must be invoked. I'm sorry for somebody. Hey, for many people. Pero tiene que invocarse el nombre. But the name must be invoked. Imagínense que yo voy a la ferretería de aquí, ¿cómo se llama? Recuérdenme el nombre. Al Home Depot. Imagine if I just went to a Home Depot Y pido materiales and I asked for materials y les digo, háganme la nota and I say, give me the note. a nombre de mi padre. Y It's the me name voy. of my father. And then I leave. Me voy. And I just leave. ¿A nombre de quién va esta nota? A nombre del padre. To what name is it? It is under the name of the Father. Al padre. What Father? ¿Y cómo se llama el padre? And what is the name of the Father? Por eso Mateo 28 That's why Matthew 18 dice, says, vayan y hagan discípulos go and make disciples. y bautícenlos Baptize them en el in the nombre, name. en singular, Singular. no en plural. Not in plural. Está hablando de un nombre. He's speaking of one name. O está mal escrito Or it is written incorrectly. o está escrito con toda la intención. Or it is written with all intention. El Padre tiene un nombre, The Father has one name. el Hijo tiene un nombre The Son has one name. y el Espíritu Santo tiene un The Holy nombre. Spirit has one name. Y la Biblia dice en Juan The Bible 10:30, says, Jesús lo John dijo, 10:30, yo Jesus y el says, Padre The Father and I, uno somos. we are one. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y con eso basta. Oh, hermano, me parece que le estoy predicando un montón de apostólicos. I think I'm Sí vinieron preaching los to many apostólicos. apostolics. I have apostolics come today. Felipe le dije, muéstranos al Padre y con eso, Señor, vamos a says, cabalar, vamos a Show us the Father, and with that we'll have terminar de enough. entender. Y Jesús le dice, And ay, Jesus Felipe, says, tanto tiempo hace que estoy con ustedes. Philip, No, it's been y a no long me time has that I've been visto. with you, and you haven't seen me. yo tengo la bendición de parecerme a mi papá. I have the blessing to look like my father. Y entre más pasa el tiempo, más And the me more parezco. time goes by, the Ya more I mis look her- like him. Mis hermanos dicen, Even my brothers say. pero yo no puedo suplantar la identidad de mi padre, But I can't blow away the identity of my father. aunque me parezca mucho. Even though I look away, I look so much like him. Y Jesús le dice, si me has visto a mí, Jesus says, if you have seen me,
has visto al Padre. You have seen the Father. Y todavía le da más profundidad teológica. There's more profound theology. Le dice, créeme, Felipe, He says, believe que yo soy. that I am. Yo soy. That I am. Éxodo 3:14. Exodus 3:14. Créeme, Felipe, que yo Believe me, soy Philip, that I am en el Padre in the y el Father, Padre and the es Father en mí. is in me. Si me has visto a mí, If you have not seen me, has visto al Padre. have you seen the Father? Y ahí le va. Otra vez. Párese ahí, hermano. Por favor, párese. Mire, si fueran dos, If it was two, él diría, nadie va al Padre he would say, no one goes to the Father si no es por mí. if it is not through me. Pero o está mal escrito Or it is either written wrong, o está escrito con toda la or it intención. is written with all intention. Siéntese, hermano, por favor. Porque dice, nadie says, viene al Padre. No one comes to the Father. Nadie viene al No one Padre comes to the Father si no es por mí. if it is not through me. Paz de Cristo. Por eso, cuando él le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la That's why gente when he que asked soy the yo? disciples that what do the people say who I am? Hay muchas imprecisiones. There are many impressions. La gente entre más lejana de Dios, The people who are far away from God, menos comprende, they don't understand. menos entiende. They don't comprehend. Pero cuando una gente empieza a acercarse a Dios, But when there are people that come near to God, cuando alguien empieza a oír la palabra de they Dios, begin to listen to the word of God, cuando alguien es tocado por el Espíritu when they Santo are de Dios, touched by the Holy Spirit of God, se da cuenta, they will realize recibe la they revelación. receive the revelation, Y entonces hay muchas and then teorías, there are many theories. hay muchas versiones There are many para quién es versions Jesús. for who is Jesus. Pero esto, hermano, But Jesús this- lo dijo Jesus said en una oración. in a prayer, Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, I praise you, Father, De los because you hid ricos, these things from the wise, from de the los rich, entendidos. from those who understand, Y a ti te ha placido revelársela pleased you a to él, a reveal los pobres. to those who are in poverty. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos leer bien, Many of us, we don't know much pero about hemos him very well. conocido al Dios de la But we gloria. know the God of glory. Algunos de nosotros no tenemos universidad, Many of us do not have a university, pero tenemos el conocimiento más we grande have que puede the recibir greatest knowledge cualquier persona that sobre la any person tierra. can acquire Alabado on sea earth. el nombre de that is to know Jesucristo. the name of Jesus Christ. Para ustedes, ¿quién soy yo? For you, who am I? Y es Pedro el que le contesta, And it is Peter who answers, tú eres el Cristo. you are the Christ. Oiga, hermano, y en esa declaración And in that declaration, está invocando las profecías, he's invoking prophecy. está invocando las He's promesas, invoking the promises. está invocando la esperanza de He's invoking Israel. the No, no hope está of diciendo Israel. así nada más. He's not just saying it just cause. Decirle tú eres el Cristo. To say you are the Christ. Le está diciendo tú eres el Mesías que nosotros estamos esperando. He is saying you're the Messiah that we have been waiting for. Tú eres la promesa que desde el Edén se dijo que vendría de la simiente de la mujer You are the promise from y que Eden le pisaría la cabeza al diablo. that from the seed of the woman would step on Tú the eres en head of quien the se va a devil. cumplir el reino. and you, the kingdom shall be fulfilled. Qué importante, hermano, es, mire, sin discriminar a nadie, Without discriminating anyone sin un discurso de odio. in a context of hate. Qué importante es que la iglesia sepa How important is la it importancia del nombre, that the church would know the de importance of the name Jesucristo. of Jesus Christ? porque el nombre de Because Jesucristo, the name hermano, of Jesus Christ es para salvación. is for salvation. No hay otro nombre There is no other name debajo del cielo under heaven dado a los hombres given to man en el que podamos ser by salvos. which we can be saved. Y sabe una cosa, And you know something? yo he estado en alianzas pastorales I have been in alliances with pastors, y cuando me invitan a reuniones, and when they invite me to reunions, yo los veo que
enfermos We pray in the name of Jesus. We pray en el for nombre de those who Jesucristo. are ill in the name of Jesus. Echan fuera demonios We cast out demons en el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Imagínense qué pela nos pone un endemoniado Imagine si yo me pongo en el nombre del Padre, del Hijo the shame we would y have del Espíritu if Santo. we would cast out demons in the name of the Father, the Son, and the Jesus! Spirit. But no, There is power in the name of Jesus. hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el There is nombre power de in the name Jesucristo. of Jesus Christ. Y tiene que invocarse el nombre. And Es his para name must be salvación, invoked, and if that name is invoked, it's for es para salvation. sanidad, It's for healing. es para liberación It's for freedom. y es para cumplir con la gran comisión. And it is to fulfill the Porque va Great ligado. Commission. Paz de Cristo. La Biblia dice, The estas Bible says señales that these signs seguirán a los que creen. shall follow those who believe. Estas señales seguirán a los signs que creen. Shall follow those who believe. En mi nombre. In my name. En mi nombre. In my name. Hermano, esta iglesia tiene el mensaje, church has the tiene message, la doctrina, has the doctrine, tiene el evangelio, has the gospel, tiene el poder de has the Dios, power of tiene la God, comisión que Dios le ha dado for de the hacer commission that God has discípulos given them to y make en su disciples, nombre and in His nos name, ha dado He has poder given us para echar power fuera to cast out demonios, demons, para orar por los enfermos, pray for para those who que are aún ill. si bebemos cosas mortíferas no nos hagan daño. So that all poisonous things do not harm us. Pero si estamos dentro de But if we are within, y necesitamos entender este poder que Dios nos ha but we dado, must understand the power that God has given us. porque mire, hay ministerios que Dios le ha dado a la iglesia. Because there are different ministries that God Hay has given dones. to the church. There are gifts. El Señor ha organizado a su iglesia The Lord has given the church, como organismo, or has organized the Como church as an cuerpo vivo. organism, as a living body, pero también como organización. but as an organization as well. Cantares 6:10 habla de una iglesia que se muestra, To speak of a church, it is a church that shows itself, no de una iglesia que se esconde. not a church that hides. Hace unos meses me tocó visitar 2 months ago, I visited un proyecto protegido que tenemos en Indonesia. a project that was sí. protected, Ahí sí la iglesia es invisible. and there the church is invisible. No tenemos templo, We don't have a temple, no tenemos púlpito. we don't have a pulpit. Nuestro misionero Our missionary no usa el libro, la Biblia, does not use the Bible físicamente. or physically, Él hace reuniones en casas, and he makes reunions at home. predica, He preaches. pero sin la Biblia. Ahí me tocó conocer From there, I got to know el término de la iglesia invisible. the term of the invisible church. Pero aquí donde nosotros estamos, But hermanos, here where we are at, la iglesia se esconde porque quiere. the church is hidden because it wants to be. Tenemos muchos cristianos de la secreta acá nosotros. We have many Christians who are in the secret. Se esconden. They hide. Muchos no saben que son cristianos. Many do not know they are Christians. Y por eso nosotros And that's why we andamos perdidos. are lost. Mire, no creo que sea el caso de usted, I don't believe it's your case, pero muchos venimos a estos eventos but many of us come to this event, to these events, persiguiendo las señales, pursuing signs, persiguiendo la palabra, pursuing the word, la sanidad, the healing, que oren por mí, that may they pray for me, que me den palabra a mí, that they give me word, que me ponga la mano en la that frente, they el place their evangelista, hands on my head, el predicador. the evangelist, the preacher. Y hay algunos, yo hasta los he visto, And there are many, I even seen them, que si el evangelista los pasa aquí that if the evangelist passed them up front, y va para allá, se le and they go over cambia para there, allá. they will move over there, Que me vea, and that may he see me, que me ponga la mano. may he place his hands upon me. En una ocasión, In an occasion, antes de que yo entrara en la administración, me invitaban mucho a predicar en campañas y eso. before I entered in the ministry, I would love to preach in campaigns and Creo, events. creo que tengo el don para eso. I think I have the gift for it. Y en alguna ocasión en una campaña así me salió un hermano el primer día cuando ya se terminó. In an event, a brother did come out No le dio el Señor alguna palabra para mí. and asked me, "Do you not have a word for me?" Pues no, le digo hermano, la verdad no. The truth is, I don't. Pues ore hermano, a ver si el Señor le da palabra para mí mañana. And then he says, "Will you give me a word tomorrow?"
Y el siguiente día igual, y ahí se me ponía, mire. And the next day it was the same Y yo thing. adrede lo hice, tengo que confesar. Si me está viendo, pues ya vas a ver, por la presión vas a ver. If you Yo see me by the pressure, he will know. adrede no oraba por él. Y se movía para donde yo iba. And he would move around where I would Se move. terminó el segundo día de The actividad. second day would end of the activity. Hermano, ¿no le dio el Señor algún mensaje? And he says, do you not have a message for me? ¿Alguna palabra Or a para word mí? for me? No, hermano. But no, I don't. Y el tercer día igual. And the Ya era third el day, último día. it was the same, and it was just the last day. Y cuando ya me estaba yendo, ya así con la cara triste, me And I dice, was hermano, leaving, he had a sad face. de plano el Señor no le dijo nada para mí. And he asked, did the Lord not say a thing just for me? Y le digo, le mandó saludos, hermano. And I told him, he greets you. Pero andamos persiguiendo las señales, hermano. But we're just pursuing the Le signs. digo, no creo que sea el caso de usted. I don't believe it is your Yo no case. creo que usted venga aquí I don't believe that you come porque here quiere que el hermano Nicky le dé palabra because you profética. don't want Nikki to give you a prophetic word. No creo que venga aquí para I don't think you came perseguir algo que for you to allá en pursue su something iglesia that Dios over puede in your hacer. church Porque God donde can dos do. o tres están Because where two or congregados three en are su nombre, congregated in His ahí name, está Él, ahí He está is la there. presencia, The presence ahí is está la there. palabra, The word is ahí there. usted está ante los ojos del Señor. No pasamos inadvertidos en ningún lugar. Dios tiene su vista puesta en nosotros. God has His sight placed on us. Pero mire la diferencia entre un creyente y un But discípulo. look at a difference between a believer and a disciple. Es que el creyente It is that the believer persigue las señales, pursues the signs. invierte, gasta, va, se mueve. They waste, they invest, they move around. Pero un discípulo But a disciple no persigue las señales. does not pursue the signs. Las señales lo siguen a él. The signs pursue him. Estas señales seguirán These signs a los que creen. will pursue En those mi who believe. nombre echarán fuera In my demonios. Pondrán In my las name, manos sobre you shall los cast out all enfermos y demons. sanarán. You will heal Y all si those who are bebieren ill. cosa mortífera, no les hará daño. And against any poison you shall not be harmed. Hermano, no debemos tener problema en mencionar, We shouldn't have a problem in mentioning, en predicar, in preaching, en invocar el nombre de in Jesucristo. invoking the name of Jesus Christ. Ese es el nombre That is the name sobre todo nombre. above all name. Y en ese nombre, And in that name, la iglesia ha recibido poder y the church has autoridad. received power and authority. No es en nuestro nombre, It is not under any other name. no es en la autoridad de los It cargos, is not in the authority of Carlos. no es en la jerarquía eclesial. Es en el nombre de Jesucristo. It is in the name of Jesus Y Christ. este mundo, amado hermano, no necesita Jesús Benigno Pérez González. Este mundo This necesita world needs a Cristo. Jesus A Christ. Cristo. It needs Christ. Y la iglesia está And the church is para anunciar ese nombre. this place to announce the name. Ese nombre That name no lo van a anunciar los diputados ni los senadores, will not be announced by the deputies or senators ni los gobernantes. or governors. Gracias a Dios porque aquí algunas leyes se están moviendo Thank God there are a few laws that are dying. y están queriendo regresar la oración y la Biblia. They're trying to return what is biblical. Pero hermano, But brethren, no se acomode. do not get comfortable. No son las universidades las que van a dar a conocer al Señor Jesucristo. The universities are not the No ones son los diputados ni los senadores. are not the only ones to give you Ni son los knowledge of Jesus presidentes ni los Christ. Not the gobernantes los que senators, not van a the dar a deputies, conocer. not the governors, not the president. Es la iglesia It la is que the tiene church que levantar el nombre that de will rise Jesucristo en and alto. lift the name of Jesus Es la Christ iglesia in on para high. que It si is the tardo, church. le dice Pablo a Timoteo, Paul para says que to si Timothy, tardo, sepas cómo debes conducirte. To be a pastor, you must conduct yourself La iglesia, within the church. columna y baluarte Evaluate yourself de la verdad. with the truth. Póngase de pie. You may stand. Mire, este mundo está bajo el influjo de Satanás. This world is under influence of Satan. Y él es mentiroso He's a liar. y miente desde el principio.
He Y has es always been since the beginning. padre de toda And mentira. He is father of all lies. Hermano, hay un sistema mentiroso, Brethren, there's a system that is No- filled with lies, noticias mentirosas, false news, educación mentirosa, false education, los valores, false values, la moral, false morals, la ética de nuestra sociedad false ethics of our society. está por los suelos. And they are on the ground. Y no basta And it is not enough con que usted y yo nos indignemos. with you and I. No basta con que usted y yo declaremos qué mal está el mundo. Would just declare how evil the world is. Tenemos que hacer algo. Un líder que fue asesinado acá en Estados Unidos, A leader who was assassinated here in the Luther U.S. King, dijo, Martin Luther no me King. duelen las acciones malas de la gente mala, The actions of the evil people do not hurt me. me duele la indiferencia de la gente buena. It is the indifference of the good people that hurt me. La muerte es segura, el pecado es la causa. Death is assured and sin is the cause. Jesucristo es la solución. Jesus Christ is the solution. Jesucristo es el remedio de Dios. Jesus Christ is the refuge. Ayer yo lo dije, no sé si usted puso atención. Dios God se envió a sí mismo sent himself en Jesús in Jesus para salvarnos. to save us. ¿Quién va a enseñar eso? Who will teach that? ¿Quién le va a decir eso al mundo? Who will tell that to the world? ¿Usted está esperando que lo haga Donald Trump? ¿Usted está esperando que lo hagan en las universidades? No. Para eso somos iglesia. That's why we're a church. ¿Usted cree que no hubiera podido darle el Señor ese trabajo a los ángeles? Don't you think the Lord could have given this work to the angels? Oiga, yo me imagino que cuando los 400 años de silencio estaban por terminar y la profecía del nacimiento de Jesús se iba a anunciar, I los imagine that the ángeles, 400 years of silence los and then ángeles estaban the birth of Jesus ansiosos. would come, that the angels were anxious. Ya vamos, Señor, ya bajamos y les decimos. Espérense, espérense. Qué hermoso It is beautiful que el silencio de Dios, that the silence of God, que el enojo de Dios, that the anger of God, que el castigo de Dios para la humanidad, con el anuncio del nombre de Jesucristo. was broken with the announcement of the name of Jesus Christ. Pero ahora nosotros tenemos la tarea But we have the work de levantar bandera of lifting flags en toda nación, in all nations, en toda tribu, in all tribes, en toda lengua, in all language, del nombre precioso of the de precious Jesucristo. name of Jesus Christ. Ese nombre que es sobre That todo name that is nombre. above all names. En ese nombre hay In that name there poder. is power. En ese nombre hay In that autoridad. name there is authority. En ese nombre hay perdón de pecados. In that name En there is ese nombre hay forgiveness of sin. sanidad. Y In that usted name lo there is puede healing. pronunciar. And you can pronounce Usted lo it. puede invocar. You can invoke Usted it. tiene ahí donde usted está. Es un Right there where you embajador are. de Cristo. Usted tiene esa llave You have that key que puede abrir la puerta that can open the door. a muchos presos. Usted tiene la llave You have the key. en el nombre de In the name Jesucristo of Jesus Christ. que puede sacar de hospitales a gente enferma. Usted y yo tenemos la llave en el nombre de Jesucristo que puede restaurar matrimonios, que puede restaurar Jesus familias. Christ that can restore families and Hermano, marriages. hemos recibido en el nombre Brothers, de we have Jesucristo received in the name of un Jesus Christ poder a power ilimitado. that is unlimited. Pero ¿qué estamos haciendo con él? But what are we doing with it?
illustration for a sermon de un hombre que le iba muy mal en su vida. of a man that everything was going bad for him in his life. El enemigo lo golpeaba, The enemy would hurt him. el mundo lo lastimó The world hurt him. y alguien le dijo And someone told him que si él entregaba su vida a Cristo, that if he had given his life to Christ, su vida iba a cambiar. that his life would change. Y empezó a ir a una iglesia, So he began to go to a church, pero no se entregaba. but he would not give himself in. Y el diablo vino y tocó a la puerta de su casa And the devil came and knocked on the door of his house mientras él iba a la iglesia. while he was going to church. Y él le abrió la puerta He opened the door, y el diablo le puso una golpiza. and the enemy would hurt him. Y luego alguien le dijo, bueno, es que necesitas abrir tu corazón. And someone told him it's because you need to open your heart. Y él abrió su corazón. So he opened his heart. Y vino el diablo otra vez y tocó la The devil puerta. came again and knocked on the door. Y él abrió la puerta. He opened the door, Y el diablo and the devil le puso otra golpiza. hurt him once again. Y entonces va con el pastor y le dice, pastor, So he pues goes to the pastor and he says, Pastor, ya estoy viniendo a la iglesia. I'm already coming to a church. Ya abrí mi corazón a Cristo. I already opened my heart to Christ, Y el enemigo de todas maneras me está golpeando. and the enemy is still hurting me. Y el pastor le dijo, bueno, The pastor tells him, ¿por qué no le entregas toda tu vida Why y don't tu you casa al Señor? give all of your life and your house to the Lord? Y entonces le dije, es mi casa. And he says, It's my house. A mí me costó. It cost me. Y se me hace difícil entregarle And it todo. is difficult for me to give him everything. El pastor le dice, mientras no Pastor tells entregues todo, While you do not give him everything, el diablo te va a seguir the enemy golpeando. will keep on hurting you. Y entonces aquel hombre se decide So that man decides y entrega todo. and gives everything. Entrega su casa y todo al Señor. Gives his house and everything else to the Lord. Y viene el diablo y toca la puerta. The enemy comes and knocks on the door. Y cuando él ya se estaba levantando para abrir, And while he was already coming to open the door, Jesús le habla Jesus speaks to him y le dice, espérate, and says, Wait, ahora esta ya no es tu casa, now this house is no longer yours. ahora es mi casa Now it is mine. y yo voy a abrir la And puerta. I will open the door. Y cuando Jesús va y abre la puerta, Jesus goes to open the door. ¿qué cree que hace el diablo? What do you think the devil did? Sale huyendo He runs away. porque no tiene poder ni Because tiene he has autoridad no power sobre or nuestro authority Dios. above our God. Dios le ha entregado a la iglesia ese poder y esa God has autoridad. given this power to the church and authority as well. No hay brujo, There's no witch. no hay hechicero, There's no witch. no hay enfermedad, There's no illness. no hay maldad que There's no prevalezca ante el nombre de Jesucristo. Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Christ is the name above all names. Gracias a Dios por la vida de hombres como nuestro hermano Nicky, como nuestro hermano Moisés I thank God for the men like Nikki and y Brother otros Moses siervos de Dios que and yo other servants reconozco of God that I recognize el don de Dios en sus vidas. the gift of God in their lives. Pero tú puedes invocar el nombre de Dios sobre tu But vida. you can invoke the name of Jesus in your life. Tú puedes invocar el nombre de Dios sobre You tu can invoke the matrimonio. name of God upon your Tú marriage. puedes invocar el nombre de You Dios can sobre invoke the tus name of hijos. God upon your children. Tú puedes invocar el You nombre de can Dios invoke the sobre name of esa God enfermedad. upon that illness. Tú eres un sacerdote que Dios quiere levantar ahí en tu colonia, ahí en tu barrio, para que en tu casa ocurran milagros. Tienes el mensaje, tienes la autoridad, tienes el nombre. Dios te ha revelado su nombre. Esta iglesia marcha poderosa en el nombre de of Jesucristo. Jesus Christ. Esta iglesia lleva This el nombre de church has the name Jesucristo. of Jesus Christ. Vamos a orar We will nosotros pray por ti, for you. pero antes de eso yo quiero invitar But que before tú that, vengas I want to invite you to a come este altar to this altar y traigan la enfermedad, and
petition you have, tú la traigas a este altar that you bring it to this altar, y que le ordenes en el nombre de Jesucristo. that you ordain in the name of Jesus. Tú le vas a ordenar en el nombre de You will Jesucristo order in the name of Jesus que se vaya. that will go away. Tú le vas a ordenar en el nombre de Order in the name Jesucristo of Jesus Christ que se desarraigue.